Hola, en este video vamos a ver algunas aplicaciones relacionadas con contadores y el uso de los flip-flops tipo B. En primer lugar tenemos el contador de anillo o ring counter. En este caso tenemos un registro de tipo CISO, donde tenemos una entrada serial y una salida serial que retroalimenta el primer flip-flop. En este caso, para iniciar la cuenta, si todos los flip-flops inician en estado de reset, nosotros tenemos que cargar el número 0001 para que este 1 de aquí se propague de manera cíclica a través de todos los flip-flops. Entonces, lo que vamos a tener es una señal como esta. En el primer flanco de reloj, una vez que hemos cargado el valor de 1 en este registro de aquí, o en esta posición de aquí, va a propagarse a esta posición de aquí, es decir, al bit más significativo de este registro CISO. Entonces vamos a tener el 1K. Al siguiente flanco de reloj se propaga el 1 hacia el siguiente flip-flop, que va a ser de la posición 2. Luego se propaga a la posición 1 y finalmente regresa a la posición 0. En este caso vamos a poder representar 4 estados. Y al poder representar 4 estados, nosotros vamos a decir que este contador es de módulo n y tiene n bits. Entonces, el contador de anillo tiene la propiedad de tener n bits, es decir, n flip-flops, y ser de módulo n. ¿Por qué? Porque puede codificar solamente 4 estados. Ahora, ¿cuál es lo importante de estos 4 estados? Es de que son señales, si nosotros vemos las salidas en paralelo, estas de acá, que corresponden al reg 3, reg 2, reg 1 y reg 0, nos vamos a dar cuenta que son señales desfasadas, con un periodo establecido. Entonces, nosotros podemos formar con estos contadores, con este tipo de contador, señales desfasadas, en este caso un periodo, 2 periodos o 3 periodos. Además, nosotros podemos utilizar este tipo de señales para poder realizar un divisor de frecuencia. ¿Por qué? Recuerden que en el caso de los divisores de frecuencia, para un sistema secuencial de menor frecuencia, lo que nos interesa son los flancos de subida. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando ocurre una habilitación. Recuerden que vamos a tener aquí un sistema trabajando F1 y esto va a habilitar a un sistema trabajando a F2, mientras que todo tiene una sola señal de clock. Entonces, esta habilitación nos va a determinar la frecuencia de trabajo de este segundo sistema. ¿Y qué ocurre si esa señal de habilitación es esto de acá? Entonces, va a funcionar el sistema 2, el circuito secuencial 2, va a funcionar solamente en estos tiempos donde la señal de enable es 1. Y de esa manera podemos nosotros generar divisores de frecuencia con este tipo de registros. Otra forma, obviamente, es hacer divisores de frecuencia utilizando contadores. Ahora, a partir de este contador de anillo, ¿qué ocurre si nosotros negamos la señal de salida y en lugar de retroalimentar la salida directamente Q aquí, retroalimentamos la salida Q negado? En este caso, estamos intercambiando el orden de los bits más significativos, menos significativos. Va a depender del patrón que nosotros queramos formar, pero la idea es retroalimentar el bit, en este caso, negado. De esta forma, nosotros vamos a obtener el siguiente patrón. El patrón que nosotros vamos
a obtener aquí finalmente es el siguiente. Una secuencia de 4 unos que se va a ir desfasando en cada ciclo de reloj hasta regresar al estado original. Entonces, este tipo de contador también funciona como un divisor de frecuencia. En este caso sería un divisor de frecuencia con un duty cycle del 50%. ¿Correcto? Aquí tenemos un pulso de subida y por aquí vamos a tener el siguiente pulso de subida. Entonces, vemos que en este caso, como tenemos un patrón de unos que se va a repetir, vamos a estar formando un divisor de frecuencia de 4 pulsos. Tenemos 1, 2, 3, 4 pulsos, 5 pulsos aquí. Y el duty cycle va a ser 50%. Mitad en alta y mitad en baja. También tenemos la posibilidad de tener, según el bit o el flip-flop que nosotros estemos analizando, tenemos la posibilidad de tener señales desfasadas. Y de hecho, el desfase en este caso, si es que nosotros utilizáramos un contador de Johnson de 3 bits, el desfase que podemos lograr es de 120 grados. Entonces, esto nos permite alimentar a ciertos motores que necesitan justamente señales desfasadas. Ese puede ser otra aplicación. Ahora, algo interesante a notar aquí es de que por más de que tengamos 4 bits, al igual que en el contador de anillo, en este caso el contador Johnson, que es un contador de anillo en particular, puede codificar hasta 8 estados. Es decir, 2 por el número de flip-flops que va a tener. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un contador de Johnson de 5 bits? Simplemente vamos agregando el número de flip-flops correspondientes y vamos a tener el mismo patrón de bits. En este caso, vamos a tener 5 bits, 5 unos, que se van a repetir en cada ciclo de reloj. Y se va a ir propagando este patrón. Entonces, si nosotros queremos detectar patrones, sería bueno utilizar contadores de Johnson. Ahora, en este caso, como tenemos 5 bits, entonces n es igual a 5, nosotros decimos que este contador es de módulo 2n. Entonces, la diferencia entre un contador de anillo y un contador de Johnson, que es una aplicación específica, es simplemente lo siguiente. Vemos aquí que el contador de anillo solamente puede codificar, en el caso de 4 bits, aquí estamos hablando de 4 bits, puede codificar 4 estados, es decir, 4 posibilidades, mientras que con los mismos 4 bits, el contador de Johnson puede codificar 8 estados, el doble de estados. En este caso, el patrón que se repite en un contador de anillo es el 1, ya que este 1 es el que se va propagando a través de cada uno de los flip-flops. Y en el caso de un contador Johnson, lo que se va propagando es todo un patrón de unos, dependiendo del número de bits que tenga el contador. La otra aplicación que podemos formar con contadores y con flip-flops tipo D es las señales o generar señales PWM. Una señal PWM va a estar definido como de la siguiente manera. Un tiempo en alta y un tiempo en baja. El ciclo de trabajo o lo que también denominamos duty cycle va a ser finalmente la relación del tiempo en alta entre el tiempo total de esa señal. Entonces, en el caso de un contador de anillo, nosotros sabemos que esto va a estar en alta
un ciclo de reloj y va a estar en baja lo restante. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Entonces el duty cycle va a ser 1, un ciclo, entre 4 ciclos, que es lo total. Entonces va a ser del 25%. Entonces el 25% de la señal va a estar en estado alto, es decir, en uno lógico. Ahora, ¿cómo podemos formar nosotros señales PWM de forma variable? Bueno, ¿qué sucede si nosotros conectamos un contador? En este caso, este sistema de aquí es un contador libre. ¿Por qué? Recuerden que cada vez que sumamos 1, en caso estemos seteando esto a m bits, una vez de que llegue a la cuenta máxima, por ejemplo, a 111, si es de 3 bits, una vez que se añada 1, se va a reiniciar automáticamente si es que no consideramos el acarreo. Entonces, esta cuenta va a estar siendo cíclica desde 0 hasta m-1. En este caso, la cuenta va a ser de 0 hasta 7, ¿sí? Que es 2m menos 1. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en este caso si es que iniciamos una cuenta en 0 y vamos subiendo la cuenta. Pongamos el caso de m igual a 2. Bien, para m igual a 2, la salida del contador va a ser de 2 bits. Entonces podemos representar la cuenta de esta forma. 0 en el primer flanco de subida, 1 en el segundo flanco de subida, 2 en el tercer flanco de subida y 3 en el cuarto flanco de subida. Y reiniciamos la cuenta debido al overflow de este full adder. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un bloque comparador. W va a ser la señal del usuario con la cual nosotros vamos a poder modificar el pulso en alta de nuestra señal PWM. ¿Qué pasa si W se configura con 1? Obviamente tiene que ser un 1 del número de bits especificado por M. Entonces, en este caso sería 0,1. Si W es menor que 0,1, entonces, ¿qué casos vamos a tener? Solo vamos a tener el caso de 0, ¿cierto? Entonces, esto se va a activar solamente cuando la señal se encuentre en 0. Vamos a llamar a esto señal R. Entonces, la señal R se va a activar solamente cuando se encuentre en 0. Cuando llegue a 1, se va a desactivar. Y este circuito de aquí simplemente nos va a permitir sincronizar. Nos va a permitir sincronizar esta señal R de aquí y evitar cualquier glitch que pueda ocurrir en esa señal R debido a la lógica combinacional que tenemos acá. Recuerden, entre flanco de subida y flanco de subida, este registro de aquí, que en este caso es de 1 bit, funciona como un componente de memoria. Entonces, cualquier cambio en la entrada no va a ser reconocido en la salida. ¿Correcto? Entonces, recuerden la tabla de verdad. Cuando el clock es 0 o 1, la salida es memoria. Y memoria. ¿Bien? Entonces, esto simplemente nos va a permitir sincronizar a este reloj de aquí que tenemos acá, que también es el reloj de este contador de aquí. Entonces,
Cuando llega a 1, vamos a tener esto de acá. Vamos a tener 0. Y luego, cuando llega a 0, vamos a tener otra vez el pulso en 1. Entonces, en este caso, vamos a tener 1 aquí y varios ceros acá. Entonces, el duty cycle va a ser de 1 entre 4, 25%. ¿Cuál es el módulo de este contador? El módulo de este contador es módulo 4. Entonces, vean aquí la relación. El duty cycle va a ser este W entre el módulo del contador. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros colocamos aquí 1? Ahora W es 1. Perdón, ahora W es 2. Si W es 2, entonces lo que nosotros vamos a tener es que esto va a ir hasta 2. ¿Bien? Y vamos a tener un duty cycle de 2 entre 4, 50%. La señal está en alta la mitad del tiempo que nosotros deseamos, o del tiempo total de la cuenta. ¿Bien? Obviamente, si nosotros tenemos aquí W igual a 0, el duty cycle va a ser en este caso 100%. ¿Por qué? Porque la señal va a estar siempre en alta. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos codificar una señal PWM. El ejercicio aquí es que ustedes construyan este circuito de aquí para M igual a 4 bits. Entonces vamos a tener un contador módulo 16. ¿Bien? Entonces la idea es de que ustedes puedan variar el W desde 0 hasta 16 y ver, bueno, en este caso van a variar de 0 a 15 y revisar qué es lo que le sale a la salida y ver si su salida PWM varía en función a esta ecuación de aquí.